Atenor y Ángel están con nosotros. Les agradecemos muchísimo que estén aquí porque sabemos que están realizando el yerbatazo Plaza de Mayo, se han desprendido de alguna manera del resto de sus compañeros para poder contarnos cuál es su situación. ¿Qué es lo que pasa con el sector? ¿Cuál es el dinero que ustedes reciben y debiesen recibir? Atenor. Bueno, yo estoy por parte de los trabajadores que realmente vuelvo a repetir por intermedio del canal que agradecer a ustedes que nos invitan y quiero decirle que hasta anteayer tuve en la ruta como más de 400 trabajadores en Jardín América, en donde por ahí quiero pedir disculpas a todos los turistas que fueron a la provincia de Misiones porque realmente estoy muy agradecido con los turistas porque es lo que yo dije a ellos, estuvieron parados en la cola cuando estamos cortando ruta, pero como yo dije a ellos, ustedes pueden disfrutar, ustedes tienen la satisfacción de poder disfrutar, poder salir de vacaciones. Los trabajadores hoy están en la calle porque no tienen lo que comer. Entonces yo creo ¿Por qué no que... tienen que comer? ¿Cuál es dónde nace el conflicto? El conflicto nace cuando los trabajadores están trabajando de esclavo. ¿Por qué? Porque... ¿Están en negro? No, en negro no. O sea que en este momento sí estaban trabajando en negro porque la mayoría tienen Interzafra, casi no se quieren blanquear. ¿Por qué? Porque pierde, al entrar asegurado, pierden el Interzafra. Entonces... ¿Qué es el Interzafra para que se entienda bien? Es un subsidio que en el 2000, del Estado, que en el 2001, 2002 peleamos, tuvimos la ruta que todos saben que había el conflicto yerbatero, y como los trabajadores trabajan solo 4 o 5 meses en el año y después no tienen más nada, entonces peleamos desde nivel nación un subsidio Interzafra. Para la safriña. Para la safriña. O sea, trabajan entre abril y septiembre fuerte y el resto del año cobran un subsidio los trabajadores. Los blanqueados, claro. Los que se blanquean. Bueno. ¿Y cómo es ese trabajo? Porque es un trabajo muy sacrificado, porque justamente la cosecha se da en la época que hace frío, ustedes van seguramente con una tijera para poder cortar en el momento del rocío, que es mucho más fácil cortar la hoja, ¿no? Soportan temperaturas muy bajas mientras el cuerpo se calienta y soportan también el rocío, y digamos todo eso tampoco es contemplado, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? A ver, ¿por qué no nos cuentan? Mira, como si nosotros estuviésemos ahí. Mira, yo digo una cosa, los trabajadores, cansé de decir a mucha gente, si llegaban a ver el sufrimiento de los trabajadores, tareferos, la manera que trabajan y de la forma que ganan, nadie va a querer tomar mate cuando uno ve por ahí las propagandas en los medios, todo de la hierba esto, la hierba aquello, pero si todos veían de dónde salía el sacrificio, porque es lo que usted está diciendo, los compañeros levantan a las 4 de la madrugada, a veces grueso de helada, tiene que llegar, tiene que hacer un fuego porque no se aguanta el frío, y después cuando va levantando el sol, que va levantando la helada, los compañeros empiezan a tarefear. Entonces esa hierba está mojada y ellos tienen que, en un rato están toditos mojados. Si hay sol, en 2 horas por ahí le seca la ropa en el cuerpo. Pero si no, si está medio nublado, todo el día pasa con la ropa mojada y esa ropa fría. No pueden parar porque una vez que para, se endurece todo. ¿Y cuánto paga el jornal? ¿Se paga por jornal? ¿Se paga por mensual? No, por destajo. Es que la hierba se trabaja por tonelada. Sí. Por tonelada. Bueno, el año pasado, con la grilla que estaba el precio para el colono, tocaba 1,10 al tarefero. ¿1 peso con 10? Ajá. ¿Por tonelada? Por tonelada, o sea que 1.100 la tonelada. 1.100 la tonelada. Entonces... 1,10 por kilo. 1,10 por kilo, exactamente. ¿Y ustedes les pagan por kilo? Exacto. 1 peso 10 por kilo. Por kilo cosechado, exactamente. O sea, usted tiene que cosechar por día. Claro, más o menos. No, bien, y el tarefero en este momento por día te puede sacar 300, 350, más que eso. O sea, gana 330 pesos por día promedio. Exactamente. Hay mujeres también trabajando, ¿no es cierto?, cosechando. Y las mujeres sacan menos también en proporción que los hombres. No, Bueno, lógico. ¿Cuánto saca una mujer, por ejemplo, cuando trabaja, que por ahí es jefa de hogar o tiene sus hijos también, está dejando a sus hijos para poder ir a la cosecha? Bueno, la mayoría ahora terminó un poco eso. ¿Por qué? Porque desde que empecé con el sindicato de tareferos, soy sincero a decirles, desde que empecé con el sindicato de tareferos, mi objetivo fue
hablar con los colonos, con los trabajadores, ver cómo podíamos blanquear. Por eso yo estaba explicando hoy que desde que yo entré con el sindicato de tarifero hace 4 años atrás, yo agarré, cuando empecé a hacer Interzafra en la provincia, había 1.200 tariferos blanqueados. 1.200 tariferos blanqueados. Total. Total, en la provincia. ¿Y cuántos había trabajando? Y son 17.000 trabajadores. Entonces yo creo que estoy muy contento y muy satisfecho porque realmente decidí a salir a pelear, y por eso Cachito puede contar, los colonos, los trabajadores que están ahí pueden contar. Cachito, los colonos. ¿cuál es tu función? Como productor, Ángel. Y porque siempre le acompaño a ellos en la lucha también, ¿no? ¿Vos sos productor, Cachito? Yo soy productor de yerba mate. ¿Pequeño productor? Y mediano. estamos en la línea de pequeño mediano. Esos son los que más sufren, Daniel, ¿no? Sí, tienen la mayoría promedio entre 5 y 10 hectáreas. No sé cuál es el caso suyo, Ángel, pero la mayoría de los productores tienen muy pocas hectáreas, las dividen entre lo que es té y yerba, algunos incluso hacen hasta un poco de tabaco, pero yo estaba haciendo números, charlando con algunos de ellos, y Ángel seguramente podrá rubricar estos datos. La mayoría puede llegar a sacar al año un promedio mensual de menos de 20.000 pesos seguro. Es decir, que con eso tiene que vivir, si no me equivoco. Un productor estoy hablando de más de 10 hectáreas. ¿Usted dice 20.000 pesos mensual? Sí, que la verdad que no es mucho dinero, sabemos que... De ahí tenemos que deducir, y de ahí deducir gastos, incluso, no los de producción, de limpieza, de abono, gastos de monotributo, de combustible. Monotributo, combustible... O sea, prácticamente sobreviven. Claro. Y hoy estamos ganando en el campo nuestro, estamos ganando realmente menos que cualquier empleado, vamos a decir... Claro. Lo bueno que tiene el productor quizás es que tiene la posibilidad de tener digamos, en la granja tiene más animales y consume mucho de su propia producción y elaboración, digamos. Pero pensemos que, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa quizá en la familia por ahí de Ángel, que tiene sus hijos y los tiene que mandar al colegio, tiene quizá 5 o 6 kilómetros hasta la primera escuela rural, claro. Y tiene que llevarlos, si tiene 1 o 2 hijos, lo tiene que llevar en auto, ni siquiera en moto los puede llevar. Entonces, eso es un costo adicional, digamos, que tienen. No es que porque viven en una zona rural tienen todo resuelto, sino que todo lo contrario. En muchos casos tienen que salir y buscar, por ejemplo, la educación, y hablar si tienen hijos en capital o lo que fuere, que quieran mantenerlos bien. Y trabajar a destajo también significa que depende de la cosecha. O sea, ¿no? Por ahí, si hubo una mala cosecha, vas a colectar menos, ¿no es cierto? Totalmente. Eso es lo que significa. Claro, porque ese es lo que está, salí en la calle con los compañeros, porque es lo que yo estaba diciendo. Pero estoy orgulloso en los 4 años que estoy de sindicato, porque por ejemplo, Jardín América, Andresito, en las partes que más tuve diálogo con los colonos, los productores y todo, hoy logramos tener, yo por ejemplo, en Jardín América, tengo el 80% blanqueado y son 3.000 tariferos. Ahora, más allá del blanqueo, que me parece que es el primer paso, el más importante, ¿no? ¿Y cuánto les pagan a ustedes por tonelada de yerba? ¿Usted se refiere a yerba verde? Yerba, bueno, o seca, no sé cómo. Mire, le explico cómo es el tema. Nosotros arrancamos esta lucha el 11 de abril del año pasado. Arrancamos en San Pedro. Ya veníamos con una decadencia en el tema de los precios. Tenemos un referente que es nuestro, vamos a decir, protector, vamos a decir, que es el INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, donde realmente es el que debe controlar, o sea, que no vea esta diferencia, esto dispare, un ejemplo, para un lado o para el otro. Y realmente se manejó con el monopolio de los grandes, llámese La Cachuera, Las Marías, Rosamonte, Ramón Puerta, que son los que manejan toda la yerba. Prácticamente manejan el 90% de la el negocio de la yerba. Exactamente. Entonces, ¿qué es el negocio de verdad? ¿Cuál es el negocio de ello? El negocio de ello es, encontraron la vuelta dentro del INIM, que el INIM, un ejemplo, tiene su referente, tiene 3 por el sector de la producción, tiene directores, ¿no? Tiene 1 por la parte del gobierno provincial, 1 por la parte del gobierno nacional, tiene 3 por la parte de los secaderos y 3 por la parte del molino y 1 por la parte del sindicato. O sea, siempre pierde el sindicato. ¿Cómo? Siempre pierde el trabajador.
Bueno, exactamente, siempre, y eso es lo que nos llevó la unión, un ejemplo, entre productores y tareferos, de juntarnos, porque la verdad, fíjese... ¿Me deja que le dé una mala noticia? ¿Cómo? Pero, ¿me deja que le dé una mala noticia? Escuche conmigo y mire con atención. Ayer, en la apertura de sesiones legislativas, una diputada... Kirchnerista. Misionera, le dio algo al presidente. Escuche cuál fue la respuesta del presidente. El artículo 75. La realidad, lamentablemente, ustedes se enfrentan con esto. Me parece que hay una negativa a entender cuáles son los problemas del sector. La sensación que me quedó a mí después de ver esto es que se viven dos realidades. Exactamente. Una, la que veíamos ayer, que me trajo de la loca esta, y la otra es la de todo lo que estamos acá. Claro, ¿qué me trajo esta? Se lo dijo a Emilio Monzó, que justamente es el Sí, presidente sí, de la Cámara de Diputados, y en un momento puso Va una desubicada cara esta, como, uy, qué bueno que me trajo un regalo, desconectado también de De la lo que era la realidad. protesta, que en realidad le iban a realizar ayer ustedes, pero por el operativo de Exactamente. seguridad en plaza, bueno, en el Congreso no se podía hacer, entonces bueno, obviamente no podían llegar hasta Plaza de Mayo por ese operativo de seguridad tan férreo, y decidieron hacerlo hoy, en realidad lo iban a hacer ayer, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a esto? Bueno, a mí verdaderamente no me sorprende, porque nosotros, como yo le decía, arrancamos el 11 de abril del año pasado y todas las respuestas que hemos tenido por parte del gobierno fueron iguales o parecidas. Nosotros tenemos nuestro representante de agroindustria, Bullardi, y cuando le venimos haciendo los reclamos y actúa de esa manera. ¿Qué desubicados son ustedes? Y es como que ustedes tienen razón, pero nosotros no le podemos resolver la solución, eso lo tienen que arreglar ustedes allá en Misiones. Cuando ellos son los responsables de qué, del área, porque Sí. él es uno de los funcionarios Sí. principales del INIM. Sí, totalmente. Bueno, le preguntamos en la conferencia de prensa que dio Burgeli la semana pasada, le preguntamos concretamente por el conflicto salvatierra y dijo que era un problema político en la zona de Misiones. Ahora, saben que ustedes saben desde el Ministerio que ustedes están perdiendo plata, tienen absolutamente en claro. Tiene todos los números, todo. Hubo una todo. reunión el viernes pasado. Nosotros tuvimos una reunión el viernes pasado, tal es así que estuvo en Misiones, estuvo Urriza. Sí, el subsecretario de Agricultura. Sí, no nos atendió. No los atendió. No nos atendió. ¿Ustedes están mejor o peor en el último año? No, terriblemente peor, una vergüenza. La actividad de ustedes empeoró en los últimos meses. Le pongo como un ejemplo. Nosotros 2 años atrás cobrábamos la hierba, la hoja verde en planta a 3 pesos, 3 pesos con 10 Claro. la hoja verde. 2 años atrás. 2 años atrás. Hoy estamos recibiendo nosotros en planta 1 peso con 80 a 2 pesos. En planta. ¿Y pago a cuánto? Estamos en 60 a 180 días. O sea que pierden una y fortuna. llegamos a estar en 345 días. El tema es que, digamos, hay un acuerdo con el Estado en cuanto a un precio a pagar, ¿no es cierto?, que no se está respetando. ¿Cuánto se debiese pagar? El precio que se fijó, estipuló, claro. que el instituto fijó, fue 5 pesos con 10. Ese precio no se está cumpliendo, se está hoy, o sea, por eso se le pidió que se suspenda la famosa safriña hasta el 31 de marzo, entonces eso nos permitía a nosotros sentarnos y negociar un poco el tema de los precios, ver dónde realmente está el problema, donde ellos se opusieron y es ahí donde nosotros los misioneros salimos a cortar rutas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos una respuesta, nosotros estamos a 2 meses de la cosecha gruesa y esta gente que es el eslabón más, vamos a decir... Más vulnerable. Exacto. Claro. Son los que van a sufrir las primeras consecuencias. Problema social. Si ellos Exacto. no cobran, son un montón de familias que no tienen aparte, plata. Daniel, vos imagínate, 2 pesos pago a 120 días. Es un chiste. Estás hablando que él recibe en mano con la inflación 1 peso con 10, 1 peso con 20, depende cada mes. O sea que usted pierde una fortuna. Así es.
No, y Y no el podemos trabajador, comprar nada porque nada. tenemos que esperar la fecha para que nos agarren esos cheques, porque si salimos a negociar esos cheques... Olvídese. Claro, Primero no que los se lo cobrás. negocian. Sí. Y después la tasa es altísima. y Exacto. vos sabés 8 o que- 10%. Exactamente. A mí también me dolió mucho lo que dijiste, entre otras cosas, que, bueno, si uno supiese en realidad que debiese pagar menos por el paquete de yerba de lo que paga, Claro. justamente conociendo la realidad de ustedes, ni siquiera tomaría mate, ya por la cuestión del precio, ¿no? ¿A Eso. cuánto debiese estar? Se vende a 60, debiese estar a 40, escuché hoy que decían en Plaza de Mayo. Por ahí yo Sí. cansé de decirle a los compañeros, a todos los trabajadores y a los colonos mismos, si te van a un país, en otro país, vaya a Alemania, vaya a Rusia, donde fuera, el que toma la hierba así, mirá, los que fabrican la hierba y viven a 4x4, tienen todo 4x4, ¿por qué? Porque por el precio que pagan paquete. Ah, es verdad, esa es la representación que se tiene, exactamente. es cierto. Entonces, ahora, si llegaba a ver la realidad del sufrimiento del trabajador, del colono chico, y yo no sé qué podía dar, yo no sé, por eso digo, en representación de todo qué cosa hay que ver gente genuina, porque realmente, yo digo, yo hice el sindicato, ¿por qué? Porque yo me crié en la chacra, salí de la chacra y vine al pueblo, y ahí no había otra, porque en la provincia de Misiones el 80% de los pobres depende de la hierba. Pero amigo, Ramón Puerta, Las Marías, Rosamonte son millonarios. Pero por eso, Claro, los grandes Ellos no tienen productores. problemas. Ese es como el gato, viven cayendo parados. Claro, siempre. Claro, por eso hay una Ramón Puerta es asociación rico, de verdad. con las 4x4, porque se asocia al gran Claro. productor, el que ¿Vos lo contratás directamente a él o se terceriza la contratación No, de los lo trabajadores? contratamos directamente. Directamente Sí. lo contratás. ¿Y dónde vivís vos mientras se realiza la cosecha? ¿En un campamento? ¿Dónde estás? yo ahora por suerte, desde que empezó el sindicato de tareferos, porque ustedes saben que cuántas desgracias hubo, murió chicos nuevos, de 13, 14 años, tenía todo su futuro, pero por eso, porque yo siempre prevé el blanqueamiento de los compañeros, porque al trabajar blanqueado puede cobrar un salario. Y tenés seguro social. Y tener un seguro social. Una obra social. Ojo, que los tareferos hasta el año pasado, hace más de 10 años, nunca tuvieron obra social, siempre se descontó, pero nunca tuvieron. ¿Y dónde vivís mientras la robaban. trabajás? ¿Eh? ¿Dónde vivís mientras trabajás? No, y en la casa, porque, por eso digo, hoy se sale a las 4 de la madrugada de la casa, se va a la chacra, que vos tenés una hora y media para llegar a la chacra, trabaja todo el día, después se carga la hierba, y una vez que se carga la hierba, te traslada de vuelta a tu casa, que vos llegás de noche a la casa. Claro. Ajá. Ahora, la pregunta que yo me quiero Muy hacer sacrificado. es, digamos, los que tienen digamos, los concentradores son 4, 5. Exacto. Y esos son los que tienen realmente la plata y son los que ustedes les pagan a 140 días, 120 días con un cheque y cambiar el que perdés fortunas, Exactamente. sin importar la inflación, y vos con eso tenés que pagar los sueldos, los jornales, las cargas sociales, todo. Totalmente. Con lo que te pagan ellos. Exactamente. 2 pesos el kilo. 2 pesos el kilo. Mire, yo decía un ejemplo, ¿no? ¿Y se vende a cuánto el kilo de yerba? Y se está vendiendo entre 60 y 70 pesos. Por eso ustedes decían que en vez de 60, 70 se debiese pagar 40 pesos. Y miren, ¿cierto? yo soy de la parte, o sea, si tenemos que seguir con estos precios, tenemos que saber que tenemos que irnos de la chacra. Directamente no podemos continuar. Lo que sí digo, ¿tiene solución? Tiene solución. ¿Qué falta? Voluntad de parte del gobierno. Señor presidente, usted no tiene que escuchar. Pero ¿cómo lo va a escuchar si acaba de decir? Usted no puede salir a decir que hay personas, un ejemplo, porque le dieron un paquete de hierba, salía a decir que la desubicada, eso, a ver qué es lo que trajo. Eso es una falta de respeto a sus propias personas, de gente que están representando a la provincia de Misiones. No puede decir una barbaridad eso. Y nadie le cuenta al presidente que porque No, ustedes vienen lo- hablando del yerbatazo pero ¿sabe qué hace pasa? muchas semanas. En la provincia de Misiones es un conflicto grande y fuerte porque es un problema social. La gente cuando se traba la producción, la provincia de Misiones es netamente productiva. Eso, a ver si lo puede contar usted, Ángel. La provincia es netamente productiva. No hay otra actividad tan fuerte. Puede llegar a ser el turismo una actividad fuerte, pero del turismo vive muy poca gente. Son muy pocos los que viven del turismo. En comparación, en la producción vive mucha más gente con la industria forestal, con algo de ganadería, con el té, con la yerba. Es decir, El papel. si no se le da bolilla a la producción en una zona como Misiones, Estamos bueno, muertos, es el producto madre pero de claro. nuestra provincia. Claro, así como les agradecíamos por estar con nosotros, ¿no es cierto? Que se separaron por un tiempo de sus compañeros que están en Plaza de Mayo. Bernardo Mañago los está acompañando allí con toda la información. Bernardo, buenas tardes.
María Belén, muchas gracias. Desde muy temprano se comenzó a distribuir yerba mate en Plaza de Mayo, casi frente a la catedral. Los productores, como manera de protesta, lo hemos estado siguiendo durante toda la mañana, se pusieron en este lugar a entregarle bolsas con yerba a la gente. Ya prácticamente llevan los 30.000 kilos que trajeron desde Misiones, los llevan distribuidos. Esperan terminar en alrededor de una hora más porque es muchísima la gente que ha estado desfilando por este lugar. Mira, les vamos a mostrar una de las bolsas de yerba, de las cuales también nos han regalado a nosotros. Sí. Esta es la bolsa. Debe tener unos 300 gramos aproximadamente. 250 gramos. Había calculado bien entonces. Bastante bien. Esa es como la que le regalaron a Macri, ¿no? Ayer. Exacto. Es igual, Es ¿no? esta, Es esa. Sí, la misma. Pero bueno, no Es la pongas el misma gesto bolsa. de Macri como si estuvieses desentendido, que ya que estás cubriendo el móvil, ¿no? Sí. Y están repartiendo los paquetes, Sí, sí. Bernardo. No, les quería mostrar esta infografía que han hecho. La verdad que es muy eficiente. Los productores, para mostrar cuál es el margen que les queda a ellos y cuál es el margen de las otras partes de los otros eslabones de la cadena, ¿no? De impuestos, ya nada más de movida se va el 25% del precio del kilo de yerba. Los molineros se quedan con el 23%, los comercios con el 20%, los secaderos con el 18% y el productor se queda con el 13%. De toda la cadena, el productor es el que menos margen de ganancias tiene como consecuencia justamente de este esquema que resulta más que injusto y que ustedes explicaban muy bien allí en los estudios. Bueno, la gente sigue llegando, mientras tanto, para llevarle su bolsa. Algunos se han llevado más de una bolsa, como suele ocurrir. Los productores han tenido que estar hace 5 o 6 años. atentos a esta cuestión. Sí, díganos, señor. Sí, hace 3 o 4 años recibimos 29%. Sí. Y hoy de parte del productor y fletero, cosechero recibe 13%. 13% es lo que ha quedado de la rentabilidad que históricamente fue de más del 20%. Sí, 29%. Eso fue hace 6 años que los mismos marineros presentaron. Sí, he de suponer que muchos de ustedes deben estar muy comprometidos económicamente, ¿no? Sí, Inclusive al borde de quebrar, de tener que cerrar. A premio. Y principalmente que le toca es el que hace el prestador de servicio, el que va, lleva a los cosecheros de casa en casa al yerbar, después hace cosechar y lleva de vuelta casa en casa y de contener el gran impacto social y que menos percibe y un gran compromiso laboral que tiene que tener. ¿Cuántos años hace que produce? Yo estoy siempre mi padre tenía dos secaderitos chiquitos, ¿viste? Y de ahí fue de toda la vida estamos en la yerba. Trabaja en el secado de la yerba, no en la producción. Yo estuve principiante como productor y tenía un pequeño secadero en la década del 60. ¿Y ahora? Y ahora estuve en la década del 90 ampliando con otros colegas mejorar eso de secadero, pero no tuvimos suerte. Después se vino la década del 2000, mate soluble instantáneo. Sí. Y de ahí tampoco no tuvimos continuidad y no pudimos seguir dando valor agregado. Entonces, le agradecemos mucho, señor, muy amable. Bueno, ahí está la situación de los productores. Como mostrábamos bien, el margen de ganancia que tiene es muy mínimo y de esa manera han decidido venir a protestar a Plaza de Mayo para hacer visible su reclamo. Muchas gracias, Bernardo. Ya en cualquier momento retomamos el contacto con vos. Y estamos juntos también Julián Guarino, que tiene más información sobre el tema. Juli. Sí, Antonio, a ver, yo los escuchaba recién debatir y me parece que hay una cuestión que es central en todo esto. Recién veíamos, ¿no?, la estructura en la cual se reparten los costos. Por un lado, lo que se llaman costos fijos, bueno, también están los costos variables. Y los impuestos es una parte muy importante, pero no solo en la producción de la yerba mate, sino también en la producción en general en la Argentina. La pregunta es, ¿el gobierno puede hacer algo con respecto a lo que es esa porción que le pesa y mucho en general a quienes producen en la Argentina? Y la respuesta es que sí. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? Y ahí hay, yo diría, algunas posiciones encontradas. Una de ellas lo que dice es que este año el gobierno va a empezar a bajar lo que es la presión impositiva en la Argentina, que afecta en gran medida a quienes tienen menos espalda financiera, obviamente, ¿no? Y en este caso, lo que son las producciones regionales, están muy atadas a lo que son los ciclos de los mercados en general, pero hay un Estado que cuando le va bien al ciclo de una economía regional, recauda, y cuando le va mal,
bueno, también recauda. Es decir, no hay un perdón de impuestos, está clarísimo, ¿no? Desde ya. Ahora también, Julián, sí, me parece a mí que el gobierno debería empezar a fijarse en los márgenes de rentabilidad sí, de aquellos que son 4 o 5 que manejan todo el sector. Porque si el gobierno no se fija en eso, él, que es un productor sí, cervatero, y él, que es un laburante cervatero, nunca van a ver el flujo que baja. no, Se no. le llevan afuera un grupo, son 5, 6, 7, 8. Sí, es un tema, Siempre lo mismo acá. Es un tema que es relevante, uno lo puede enfocar de distintas maneras, ¿no? Siempre los controles de precios en general nunca han prosperado, nunca han funcionado bien, nunca. y siempre han traído los mercados informales, los mercados negros de la época del Imperio Romano a esta parte. La Desde verdad ya. que, digo, la experiencia... Si querés ir más lejos también. Es larguísima, sí, si querés ir... Al Imperio Egipcio también. Diocleciano mismo en algún momento dijo que el control de precios generalmente genera desabastecimiento. ¿Por qué? Porque se pierden incentivos para producir, obviamente. Yo iría más por el otro lado, que es, bueno, sumemos actores a ese mercado que compitan entre ellos y que de alguna manera haya sí, me parece en este caso, bueno, un Estado que, en todo, como dice Daniel, que arbitre, ¿no? No que te quería controle. preguntar sobre Sí. eso, ¿no es cierto? Más allá del arbitrio o más allá, digamos, de un control. Dejemos esto de lado. Cuando hay una diferencia sustancial de precios, no me refiero a la diferencia entre la producción Sí. y, digamos, el precio que pagamos nosotros, que es sideral y pasa en casi todos los productos. Me refiero a lo que debiesen cobrar, acordado por el Estado, y lo que están cobrando. Ahí hay un tema de subsidios por parte del Estado, porque cuando no se cobra lo que vos tenés que cobrar, entonces, viste, el Estado es el que tiene que poner el dinero. ¿Cuál es la situación real en este sentido, Julián? Bueno, a ver, ¿nos referimos puntualmente a la yerba mate o en general, digamos? No, a la yerba mate, en este caso en particular. Claro, 2 a 5. Porque está claro, 5 con cuánto era? 5 con 10. 5 con 10, Y le y pagan están 2. recibiendo... Y recibimos 2 pesos nosotros en planta, póngale 3 pesos puesto en secadero. Ahí 5 está. con 10 menos Claro. 3 pesos. Hay una Lejos falta del de control precio acordado Netamente. por el Estado. Pero también hay un tema, ¿no es cierto?, De de precio diferente. subsidio cuando no se llega, digamos, El doble de diferencia. a ese precio, Julián. Bueno, a ver, yo no tengo tan claro que esto sea un subsidio 100%. Me parece que en todo caso... No, es lo que tiene que pagar. No, porque es el acuerdo que tienen que hacer. Entonces, cuando ese precio no se paga, que es el problema que están es que teniendo. justamente me parece que en este caso los productores son los que terminan subsidiando al Claro. resto de la cadena, porque le están perdonando 2 pesos, 3 pesos, 3 pesos, el precio de referencia, el y 105%. claramente ellos son la parte más débil de la cadena, si uno quiere. Claro. Entonces, digo, es tan insólito como esto, ¿no? Quienes menos tienen o quienes están en una parte más débil terminan subsidiando, para que se entienda, terminan perdonándole a quienes son las grandes compañías, los secaderos, las empresas que, bueno, los molinos en general, bueno, terminan perdonándole una cantidad importante de recursos y transfiriéndole en definitiva. Esto es lo que... Claro, ese es lo el se tema, que produce. alguien Correlados. deja de percibir esos 3 pero- Y pesos por acorralados, cada porque uno. Totalmente. no es que dicen, bueno, no le vendo. No, tienen que obligatoriamente venderles. Y No aparte no tienen mucha opción ustedes para venderle a otras industrias. Hay 4 o 5 que se ponen de acuerdo y ustedes no pueden decir, bueno, ahora no te vendo y me guardo la yerba. Porque ustedes tienen que vivir. Se nos cae la hoja. Claro. Porque llega la temporada, se nos empieza a caer la hoja y lamentablemente perdemos mucho más, ¿no? Y ellos saben eso. Pero ¿sabes lo que pasa con ese problema? Que quien debe definir el tema piensa, mira, repitamos lo que pensaba Macri, a ver, ayer. Apertura de sesiones legislativas. Lamentablemente quien debe definirlo piensa así, mira, escucha. No sé qué es peor, si que desconozca la diputada, si que desconozca el problema. No, a mí me dio la o que sensación, encima como agradezca. nos dio a muchos, que en ese momento se mostró como absolutamente separado, escindido de lo que era la realidad, y lo mostraba como, miren qué lindo lo que me regalaron. Después digo, ¿qué me regaló esta? Bueno, o sea, No, como... ¿qué me trajo la desubicada esta? Claro, pero Claro, como porque es una diputada discúlpeme, opositora. se encuentra con esto. O sea, él recibe el paquete, pero se encuentra con esto. Claro. Y ahí Pero ve la también es- realidad. Claro, pero está el papelito claro, también ahí, pero, claro. pero él no se dio cuenta. Pero No ¿sabe se lo dio que pasa? cuenta, por eso no que él se lo dio conoce cuenta. porque el socio de él es Ramón Puerta. Claro, Exactamente. exacto. Es lo que tiene muy claro el tema. Embajador en España. Claro, y han hecho mucha plata con esto, él y Ramón Puerta. Y fíjese ¿usted cree que por qué el INIM hoy no está trabajando? Porque no está Ramón Puerta. Es clarito. Sí. Yo le presenté un proyecto al señor Bullardi y a Negri de agroindustria, donde
nosotros una época en el año 82, 83, cuando estuvimos viviendo una situación parecida, era peor. Nosotros una carga de hierba de 8.000 kilos era una bolsa de harina de 50 kilos. Fíjese, una bolsa de harina de 50 kilos. Claro. Me acuerdo que gobernaba Raúl Alfonsín y estábamos con esa crisis que era, no sabíamos... ahí en Cacho Barrio Rechea. Cacho, sí. Entonces, Cacho llama a sus ministros, habla con el presidente de la Nación, le pide que le baje un crédito a la provincia. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a comprar la hierba de los pequeños y medianos productores, ¿sí? Empiezan a guardar en los galpones. Entonces la hierba no se cae la hoja, o sea, se alcanza a cosechar, tampoco quedan sin trabajo los compañeros. Entonces empieza toda la cadena a funcionar y esa hierba no llevan los grandes, sino que queda guardada en el galpón, pero ahí se tenía que dar un paso más. Entonces ahí inventan la famosa caja de pan que había en su época con Alfonsín y ponen 2 kilos de hierba en cada caja. Antes que pongan esos 2 kilos de hierba decían que hay superproducción, que los números no cerraban para la industria, que iban a despedir, que el mercado cayó el consumo interno. ¿Qué hace Cacho Barrio? Logra ese acuerdo entre provincia y nación y ponen 2 kilos de hierba en cada caja y a los 6 meses nosotros estábamos vendiendo en la provincia de Misiones 800.000 kilos de hierba a los supermercados por mes. Y fue el boom de la yerba mate, claro, el oro verde, que está escrito en la historia, de $1.50 por kilo. Fíjese lo que le digo. Meses atrás decían que había superproducción, que había caído el consumo, que no cerraban los números. Lo mismo que pasa hoy. Lamentablemente, el negocio saben dónde está. Fíjese. Los secaderos, que son esclavos, los pequeños y medianos secaderos de estas empresas grandes como Las Marías, Rosamonte, Puerta y todos estos, le tienen extorsionado, le dicen, mirá, ¿cuántos kilos de yerba me vas a entregar este año? Y mirá, depende, qué sé yo, y un 100.000 kilos, no, pero si vos no me entregás 500, yo te tengo que borrar de la lista, le voy a dar lugar al otro señor. Entonces, este señor tiene que hacer esfuerzo, ¿para qué? Para entregar los 500.000 kilos, y aunque él trabaje a pérdida, él tiene que salir a comprar hierba, porque si no mañana él tiene que cerrar su secadero. Claro. Entonces, fíjese, esa situación ¿a dónde lleva? Lleva a que ellos vayan monopolizando todos los pequeños y medianos secaderos junto con los productores. Para que ustedes tengan una idea, el consumo de Las Marías es el 43% de la producción de yerba mate de la provincia de Misiones. ¿Saben cuánto produce Las Marías? El 12%. El resto lo compra. El resto, ¿quiénes somos los que le abastecemos a Las Marías? Nosotros los misioneros. Claro. Las Marías quedan corriente, recordemos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos necesitan ese 31% que le vendamos los misioneros y le tenemos que vender barato para ellos seguir haciendo su negocio. Y eso es lo que no entiende este gobierno. Este gobierno lo que tiene que hacer, si quiere salvar el producto madre de la provincia de Misiones, que es realmente lo único que tenemos, que puedo decir que el día que se termine esto, van a vivir el turismo. Pero la yerba mate, la historia de los abuelos, esto se termina. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Sí, para entender mejor la situación. Gracias, Daniel. Quédate con nosotros.